Bien, vamos a continuar analizando el avance del proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales que ayer fue aprobado finalmente por el Senado y hoy será votado en la Cámara. Para eso nos acompaña la senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat. ¿Qué tal, senadora? Buenos días. Hola, Fresia, buenos días. Bien, se imaginaba este escenario. Usted, votó a favor de este tercer retiro con una postura bien crítica, ¿no? Como otros pares también del oficialismo. Sí, finalmente la mayoría dio a entender de los parlamentarios, al menos en el Senado también, se repitió lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, hubo un margen mayor a lo ocurrido otras veces con respecto a la necesidad de generar este tercer retiro. Y yo creo que también es una petición transversal incluso de quienes votaron en contra hacia el gobierno, una petición de no solamente no ir al Tribunal Constitucional, sino que de generar un proyecto alternativo como lo hizo en el segundo retiro, de liderar esta petición cuando vemos que casi 2/3 de la clase media no recibió una ayuda estatal. Siempre partiendo de la base, Fresia, que creemos que esta es una muy mala respuesta, una muy mala política pública para los chilenos y las chilenas, pero entendiendo que esta pandemia se ha alargado, que ha sido mucho más profunda y mucho más dura de lo que quisiéramos que hubiera sido, y que finalmente ha cambiado la dinámica. Yo creo que aquí hace falta un reenfoque de las ayudas estatales, y eso es parte de lo que también le hemos solicitado al gobierno. Senadora, como parlamentaria del oficialismo, ¿esperaba que el gobierno tuviese mayor cercanía con ustedes al momento de la votación, del debate? Incluso fue una jornada larga, los ministros llegaron cerca del mediodía a la Cámara Alta. ¿Qué esperaban, o si había expectativa, o si no las había por parte de ustedes? Mire, nosotros entendemos la apreciación del gobierno y el derecho que tiene a establecer esta petición o el requerimiento al Tribunal Constitucional con respecto a la constitucionalidad del proyecto. Yo creo que aquí hay una situación de base que quizás compartimos los oficialistas también, que tiene que ver con que creemos que esta no es una buena alternativa para enfrentar la crisis, que creemos que los chilenos no deben cargar con sus propios, ahorros previsionales para los costos de esta crisis. Y yo creo que quizás en ese esfuerzo el gobierno siguió insistiendo al requerimiento pertinente al Tribunal Constitucional, pero nosotros también creemos que es muy importante que aquí se genere una ayuda para quienes no la han recibido, que, como digo, son 2/3 de la clase media. Y ahí vamos a seguir insistiendo, no solamente a los senadores oficialistas que votamos a favor de este proyecto, sino que desde Renovación Nacional, desde la directiva, donde yo también soy vicepresidenta, creemos que es importante que el gobierno lidere este tercer retiro, que presente un proyecto o que mejore el que ya existe, quizás con fórmulas incluso que establezcan cómo poder generar devolución de estos fondos en el futuro, y que se establezcan mecanismos que vayan en esta línea. Y en eso vamos a insistir. Creemos que es muy importante que exista una ayuda para la ciudadanía que hoy día la está solicitando. ¿Por qué cree, senadora, que ha sido tan difícil o esta resistencia del Ejecutivo a un bono universal, que es lo que piden muchos, ¿no? Para que llegue la ayuda a todos aquellos que no ha llegado con el IFE o menos con el bono de clase media? ¿Qué pasa ahí para llegar a este tercer retiro de los fondos previsionales? Mire, Fresia, yo no quiero ser injusta. Yo creo que el gobierno ha generado muchísimos esfuerzos para poder llegar a las personas que hoy día lo necesitan. Hemos visto además una ampliación del IFE a un 80%, sin generar condiciones para poder acceder a este bono, el bono clase media. Y yo creo que a nivel latinoamericano podemos generar una comparación donde Chile ha hecho esfuerzos económicos importantes. Pero también creo que cuando se dice que los recursos son escasos, los recursos públicos son escasos, efectivamente. Y nosotros creemos en esa base y entendemos que quizás la dinámica de la crisis, al entender a un inicio que iba a durar quizás algunos meses y no ya el año que llevamos, los ministerios de Hacienda fueron de alguna u otra forma reformulando ayudas que yo creo que al día de hoy
son insuficientes y lamentablemente también muy burocráticos. Y yo desde ahí, desde la duración de esta crisis, quizás lo que pedimos es este apoyo a este proyecto, como se hizo en el segundo retiro, pero además un reenfoque de las ayudas, de cómo hablamos de otro tipo de ayudas que deben reformularse debido a este alargue del tiempo que ha durado la pandemia. Y políticamente hablando, senadora, ¿en qué posición está el oficialismo? Le pregunto porque senadores como el senador Kast, por ejemplo, decía que cuando hay parlamentarios votando, pensando en su reelección, es difícil gobernar. Ayer entrevistábamos al senador Bianchi y decía que muchos parlamentarios de la derecha estaban votando porque después esto se podía caer en el Tribunal Constitucional y quedaban bien con el electorado. Aquí hay muchas opiniones cruzadas desde el mismo oficialismo, además. Sí, mire, yo me quiero quedar con quizás lo que más vale hoy día, con la realidad, con el realismo a lo que nos tenemos que enfrentar hoy día, que es generar ayudas para quienes lo necesitan. Cuando se entregan esas críticas vacías, yo digo, en nada sirven, porque finalmente lo que estamos haciendo cada uno en nuestros escaños, en nuestros espacios, es querer representar de la mejor manera a quienes votaron por uno. Si ellos estiman que esa fórmula no es la mejor, no es la conveniente y votan en contra, está muy bien. Yo creo que está dentro de la validez democrática, pero generar críticas que yo creo que nada ayudan, tampoco genera un avance. Yo creo que hoy día debemos centrarnos en las ayudas que tenemos que entregar, que no están llegando a todos los chilenos y a todas las chilenas, y finalmente decir que aquí lo que necesitamos es un acuerdo político nuevamente. Estamos hablando del PIC y de una de las crisis históricamente más importantes en Chile, y lo que viene después va a ser mucho más serio y va a generar mucho más problemas. Por lo tanto, si hoy día no generamos ese acuerdo transversal que necesitamos en términos de cómo debemos enfrentar también este debate, que tiene que ser sin críticas vacías, que tiene que ser con una altura de mira mayor, y tiene que ser también entendiendo que hoy día hay gente que no está recibiendo esas ayudas estatales, y que esto no tiene que ver con una reelección o con medidas populistas, tiene que ver con que la gente está pidiendo a gritos ciertas ayudas que no le están llegando, y son miles de casos. Frecia, yo podría detallarte todos los casos que nos llegan todos los días a las redes sociales y que no accedieron al bono y que no accedieron al IFE y que no, o que si intentan postular no pueden porque hay un sistema burocrático que no se los está permitiendo. Entonces, aquí no tiene que ver con que quienes vayan a la reelección o quienes no vayan a la reelección. Aquí hay detrás gente que está pasando hambre, que no tiene pan ni agua para poder vivir y que difícilmente puede pensar en el día de mañana cómo va a costear su jubilación. ¿Y fue oportuna la llamada que hace el presidente a los timoneles de los partidos del oficialismo, o ya era tarde una vez que se aprobó en el Senado? Sí, yo creo que efectivamente fue más tarde de lo que se hubiera querido, ¿cierto? Nosotros creemos que es importante tomar estas decisiones como colectivo, y como colectivo también hemos dicho que es necesario enfrentar esta etapa de la pandemia de otra forma desde el Estado. Con quizás propuestas distintas, y lo hemos dicho no solamente en términos de este tercer retiro, sino que también con la extensión quizás de un postnatal de emergencia o un cambio, un reenfoque en la ley de crianza protegida o la suspensión del empleo. Yo creo que aquí son todas las herramientas las que deben estudiarse, porque lamentablemente no están siendo suficientes, y no porque el Estado no esté generando esas ayudas, sino que porque, insisto, aquí hubo un alargue de la pandemia distinto a cómo se proyectaron las medidas en un inicio. Senadora Marcela Sabat, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, Frecia.